Buenos días, Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, una vez más, acá en la ciudad de Medellín, eh, quiero compartirles un mensaje, una palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a hacer una oración en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios del cielo, Señor, por este lugar, Dios del cielo, Señor, por la vida, por la salud. Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor del cielo, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración a ti, Señor. Tu palabra dice, Señor del cielo, Señor, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, Señor mío. Bendito Dios, dependemos de ti, Señor. Bendito Dios del cielo, si tú no me usares en esta hora, Señor, sería tiempo perdido, Señor. Yo te pido, papá, seas tú hablándonos al corazón conforme a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, te imploro, Dios de los cielos, Señor, que seas tú, Dios de Israel, hablándonos al corazón conforme a la necesidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te adoramos, te exaltamos, Señor. Bendito Dios del cielo, Señor. Te rogamos, Señor, que nos edifique, Señor. Tu palabra dice, Señor mío, que tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Yo ruego a ti, Señor mío, en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, nos perdones todo pecado, Señor, que hayamos cometido, papá. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos, Señor del cielo, que nos bendigas, papá, bendícenos. En el nombre de Jesús, bendito Dios, unge, Señor, nuestra cabeza con aceite fresco, Señor. Te lo ruego, te lo imploro, glorioso Dios. Desbarata todo plan del diablo, toda oposición, Señor. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra, Señor de gloria, por el poder de tu palabra, papá. Rogamos, te imploramos, Señor, desbarata los planes del diablo, los lazos del diablo, confúndelos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor de la gloria. Te adoramos, Señor. Bendito Dios del cielo, gracias por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos estar en este lugar. Amado Dios del cielo, gracias por poner, bendito Dios, el querer y el hacer. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Quiero compartir una palabra que está en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 50. Marcos, capítulo 14, versículo 50. Es una palabra de pronto muy conocida. Y vamos a iniciar con una pregunta. Es una pregunta que la respuesta siempre ha sido muy fácil, porque siempre decimos lo mismo y siempre nos enfocamos en lo mismo. La pregunta es, ¿quién fue el que negó a Jesús? Siempre la respuesta sencilla, fácil, es que quien negó a Jesús fue Pedro. Siempre ha sido así, siempre quedó marcado de esa manera, quedó marcado de ese modo el apóstol Pedro, de que él fue quien negó al Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros leemos desde más atrás, entonces nos damos cuenta que en el momento que vienen por Jesús, no solamente huyó Pedro, fueron todos los apóstoles que dejaron solo al maestro, fueron todos los apóstoles que abandonaron al Señor, que lo dejaron solo, digámoslo así. Todos huyeron, todos se apartaron de él, todos se escandalizaron. Resulta de que en el momento
que a nosotros nos preguntan quién fue el que negó a Jesús, siempre decimos que fue Pedro, pero resulta que no solamente fue Pedro, porque negar a Jesús no solamente es haber dicho con su boca, no es haber dicho con su boca, no lo conozco. Todos ellos se apartaron de él en el medio de la prueba, en el momento difícil, en el momento donde estaba la prueba, era donde tenían que estar con el maestro, es ahí. Entonces yo voy a leer unos versículos pocos. Les decía que en Marcos capítulo 14, 50, dice así, versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos, ni siquiera fueron solamente los apóstoles los que los dejaron a él solo. Todos los discípulos lo dejaron solo y huyeron. ¿Por qué? Porque había una situación difícil, digámoslo así, había una prueba y todos dejándolo huyeron. Dice versículo 51 al 52, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, o sea, lo tomaron, lo cogieron, lo agarraron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Otro más que huyó desnudo, que la Biblia registra que huyó desnudo. ¿Huyó de qué? Huyó de lo que estaba pasando con Jesús. Huyó de lo que estaba pasando con la verdad. Recuerden que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Huyeron ante lo que estaba pasando con el camino, con la verdad y con la vida. Quiere decir que también lo negaron. En esa forma también estaban negando al Señor. En esa forma estaban diciendo, nosotros no estamos con Él. En esa forma, con sus hechos, estaban mostrando de que no estaban con el Maestro, de que no estaban con el camino, con la verdad y con la vida. Y por eso todos huyeron. Dice la Biblia que este joven que estaba vestido con una sábana, dice que también huyó y desnudo. La desnudez en este caso significa vergüenza. Huyó en vergüenza, huyó avergonzado, digámoslo así, por el enemigo. ¿Qué sucede, hermanos? Dice en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 14, versículo 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaban sentados con los alguaciles calentándose en el fuego. Mire, si detallamos, todos huyeron, todos le negaron, digámoslo así, porque se apartaron de él, como queriendo decir, no estamos con él, como queriendo decir, no estamos con el camino, con la verdad y la vida, que significa Jesucristo. ¿Qué pasa? Que por lo menos Pedro, de pronto en su debilidad, por lo menos lo siguió, y dice la Biblia que de lejos, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Escúcheme esto. Resulta que nosotros siempre señalamos a un Pedro dentro de la iglesia o dentro de las iglesias del Señor. Siempre hay un Pedro que señalamos. Ese es el adúltero, ese es el ladrón, ese es el que vive en fornicación, y empezamos a señalar a un Pedro. Pero resulta que dentro de esos que señalan también hay unas personas que también en cualquier momento han huido, quizás antes que Pedro, han huido ante de pronto un problema económico, han dado el brazo a torcer al enemigo y de pronto han recibido cosas que no son bien delante de Dios. Hay personas de esas que señalan a ese Pedro que está dentro de la iglesia. Esas personas muchas veces han negado también al Señor, y lo han negado también diciendo mentiras,
aún de cosas insignificantes, y también han practicado la mentira. Y recuerden, hermanos, que la Biblia dice que la mentira es del diablo y que el padre de la mentira se llama Satanás. O sea, que una persona cuando está practicando esa clase de cosas y mantiene señalando a ese Pedro que de pronto sí vive en adulterio, vive en fornicación, pero le digo algo, ¿quiénes somos nosotros para que estemos señalando a Pedro? Siempre que en las iglesias se habla de quién fue el que negó a Jesús, resulta de que todos inmediatamente decimos Pedro, fue Pedro. Pero mire, detalle, muchos versículos más atrás había dicho la Escritura que no solamente fue Pedro, todos huyeron, todos dejaron al Maestro en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Todos dieron el brazo a torcer, todos más bien salieron corriendo. Le voy a decir qué significa eso. Eso significa de cuando ha llegado de pronto la prueba, a muchos de ellos, a muchas de estas personas, cuando les ha llegado la prueba, a esos que viven señalando a Pedro dentro de la iglesia, cuando les ha llegado la prueba, también han dado el brazo a torcer, también han huido, también han corrido, también han tenido debilidades, también han flaqueado como estos flaquearon. Dice la palabra que ese joven que tenía una vestidura solamente con una sábana, te voy a decir qué clase de persona es esa. Esa persona que simplemente vive vestida con una sábana es una persona que vive con una apariencia de cristiano, es una persona que vive de pronto con poca oración. Eso representa esa sábana. Vive de pronto con poca oración, vive con poco ayuno, vive con poca lectura, pero dentro de la iglesia se hace ver como el mejor. Pero dentro de la iglesia vive señalando a Pedro, al que todos le tiran piedra porque todos saben que anda en adulterio, en fornicación. Vive señalando a esa persona, vive señalando a ese Pedro, y cuando le llega la prueba, entonces sale desnudo, sale en vergüenza. ¿Por qué? Porque simplemente ha llevado una vida aparente, porque simplemente ha llevado una vida con una sábana puesta encima, una sábana puesta encima. No ha estado vestido como es, no ha estado vestido como es, vestido de oración, vestido de santidad, vestido de obediencia, vestido con la palabra del Señor. No ha estado vestido como es, no ha estado vestido con el Espíritu Santo, no ha estado vestido así, pero vive tirándole piedras a Pedro, pero vive murmurando contra Pedro, pero vive murmurando contra el hermano, contra la hermana. Escúcheme esto, Dios no quiere, hermanos. Lo que el Señor quiere es que nosotros le ayudemos más bien a Pedro, que nosotros más bien le ayudemos a esa persona y oremos, que seamos personas espirituales y que nos comportemos como personas espirituales. Y escúchame, Jesús sabía que Pedro iba, digámoslo así, a negar al Señor. Jesús sabía, pero Jesús nunca lo desechó. Pero Jesús nunca le dio la espalda a Pedro. De hecho, cuando Jesús resucitó, dice la palabra del Señor, que Jesús dice que se le apareció a Pedro, que estaba otra vez pescando. ¿Sabes qué significa eso? Estaba otra vez haciendo lo que antes el Señor lo había encontrado haciendo, antes de conocer del Señor. Otra vez estaba Pedro en esa posición, en esa situación. ¿Qué sucede, hermano? Que el Señor volvió y lo hizo entender. El Señor volvió en su misericordia, en su gran bondad. El Señor volvió y lo llamó. Volvió otra vez el Señor y tuvo relación con él. Y otra vez lo encomendó. Otra vez lo puso de acuerdo con él. Y otra vez le enmendó su ministerio a Pedro. Por eso ya ustedes ven en el libro de Hechos, más que todo en el capítulo 3, usted ve a un Pedro diferente. Usted no ve a ese Pedro que claudicaba entre dos pensamientos. Usted no ve a ese Pedro temeroso ni amilanado por la prueba. Usted ve a un Pedro que está defendiendo la palabra capa y espada. De hecho, en el capítulo 3 dice la Biblia que vino
vino el apóstol Pedro con Juan. Dice que estaban dice que iban a la oración, dice la palabra, y dice que había un mendigo en la puerta del templo, dice la palabra, y dice que les pidió una moneda, y Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y dice que ocurrió inmediatamente un milagro. Y por esa causa a Pedro y a Juan los metieron y los aporrearon también. Y dice que los amenazaron para que no predicaran en el nombre de Jesucristo. Y esa amenaza era una amenaza de los mismos que habían crucificado a Jesús. Pero ya aquí Pedro es un Pedro diferente. Ya aquí Pedro es un hombre que está lleno del Espíritu Santo de Dios, y era algo muy diferente. Era algo muy diferente al otro Pedro que estábamos hablando ahora rato. Era algo muy diferente. Escuche, ¿por qué? Porque Jesús insistió con Pedro. Jesús insistió a la manera de Dios. Nosotros muchas veces creemos estar obrando a la manera de Dios, pero no es a la manera de Dios. Muchas veces es chisme del hermano. Muchas veces es solamente chisme cuando estamos hablando contra Pedro, y puede ser la verdad que estamos diciendo, pero esa verdad no la estamos diciendo para ayudarle a Pedro, la estamos diciendo simplemente para aplastar a Pedro, para dañarle la honra, la imagen ante quien tenga una buena imagen de ese varón, de Pedro. Escuchaba a un pastor decir de que un día un hombre le dijo que fuera y tirara unas plumas, un montón de plumas que tenía en un costal, que las tirara en un lugar. Fue este hombre y las tiró en ese lugar, y luego le dijo este hombre: ve y recógelas. Y cuando fue y las recogerlas, le fue muy difícil. De hecho, no fue capaz de recoger todo lo que había tirado allí, y se demoró mucho. Fuera de que no alcanzó a recoger todo, se demoró mucho para recoger lo que había recogido. Luego el hombre le hizo una pregunta: ¿qué fue más fácil? ¿Cuál de las dos cosas fue más fácil, tirar las plumas o recogerlas? Y él dijo: fue más fácil tirarlas, obviamente, porque recogerlas ni siquiera fui capaz de recogerlas todas completas, no fui capaz. Y le dice ese hombre: así es que hacen los hombres cuando le dañan la honra a otro, cuando le dañan la imagen a otro. Es muy fácil dañarle la imagen a Pedro, es muy fácil, es muy sencillo dañarle la imagen a Pedro dentro de la iglesia, a esa persona que de pronto es verdad que está en un pecado, es verdad que está haciendo algo malo, es verdad que tiene una debilidad, es verdad, pero cuando de pronto abren la boca simplemente para dañarle la imagen, simplemente para hablar mal y punto, y pare de contar, cuando abre la boca simplemente está siendo un mundano más, está siendo una mundana más, que estás abriendo la boca para dañar, no para edificar, no para construir. Simplemente eres un chismoso, simplemente eres una chismosa, simplemente eres un murmurador, una murmuradora. Te quiero leer una palabra que está en el libro de Santiago, después de Hebreos. Dice así allí en Santiago capítulo 4, dice versículo 11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Sabes? Lo que Dios quiere es que vamos y le ayudemos a esa persona. Mira la actitud de Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira la actitud de Jesús, del único que no pecó, del único sin tacha y sin mancha. La actitud de Jesús fue persistir siempre con Pedro, insistir siempre con Pedro. A través de Cristo fue que Pedro recibió el Espíritu Santo. Dice la Biblia muestra eso. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros simplemente hablamos, así sea cierto, hablamos por hablar, no por ayudar,
entonces simplemente estamos haciendo daño. Simplemente nosotros no estamos edificando. En ese sentido estamos desparramando. Simplemente, escúcheme, la palabra del Señor dice también en el libro de Romanos, capítulo 14. Dice así: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y luego dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Luego dice por aquí, más abajo en el capítulo 14, estoy leyendo Romanos 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, dará cuenta de sí. Así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Dios lo que quiere es que seamos más espirituales en esa clase de temas. Dios lo que quiere es que seamos personas verdaderamente usadas por Dios en ese campo, en ese tema. No creamos que porque estamos hablando la verdad del pecado de un Pedro que hay dentro de la iglesia, que de pronto hizo fornicación, adulterio, que de pronto mintió, que de pronto robó, que de pronto hizo algo. No pensemos que porque estamos diciendo la verdad estamos siendo usados por Dios. No, hermanos, muchas veces no es así. Muchas veces, ¿sabes qué? Muchas veces es murmuración. Muchas veces es dañando imágenes. Muchas veces es dañándole la honra a una persona también. Muchas veces es así, ¿sabes? Y de ese modo no estás ayudando. De ese modo muchas veces no estás siendo usado por Dios. Es simplemente tu carne, es simplemente el chisme, es simplemente un problema que hay en la persona de que toda su vida ha sido lenguisuelto. Toda su vida ha obrado de esa manera. Toda su vida se ha endurecido contra los demás. Toda su vida no ha sido tolerante con los demás. Toda su vida ha sido así. Y está en el evangelio, está en la iglesia. Y cuando ve que hay un Pedro dentro de la iglesia, se levanta contra ese Pedro en una forma sin misericordia. La palabra dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que haga juicio sin misericordia. La palabra del Señor también dice en el libro de Mateo. Voy a leerla. Mateo, capítulo 7. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os será medido, dice el Señor. Esto es lo que el Señor habla referente a una persona que mantiene en esas. Mira lo que también dice ahí mismo, estoy leyendo Mateo 7. Dice así el versículo que sigue: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar tu paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Recuerda, no solamente fue Pedro el que negó al Señor. Él lo negaría con su boca. Los otros también lo negaron con hechos. Por lo menos él hizo algo diferente a ellos. Ellos huyeron y se fueron corriendo, uno hasta desnudo. Pedro lo siguió aún de lejos, pero lo siguió. ¿Que de lejos? Sí, lo siguió de lejos, pero lo siguió. Diferente a los otros, ni siquiera de lejos. Ni siquiera de lejos. Huyeron, salieron corriendo. Ante la prueba, ante la adversidad, salieron corriendo. Y cuando yo en la prueba salgo corriendo y empiezo a dar mal testimonio, eso es negar al Señor. Eso es negar al Señor también. Así lo interpreto, de que eso es negar al Señor. Eso es negar al Señor. Y
¿Y qué sucede, hermanos? Que lo que quiere el Señor es que entendamos que nosotros no podemos volvernos personas como unos jueces sin misericordia, como unos jueces que nos creemos que estamos en un trono, que estamos en un trono como cuando Juan y Jacob que le dijeron al Señor si mandaban que descendiera fuego del cielo para destruir una ciudad. No es así, hermanos, que porque en esa ciudad no habían aceptado al Señor Jesucristo, que porque en esa ciudad habían cerrado las puertas al Señor Jesucristo y le dijeron a Jesús: Señor, mandamos que descienda fuego del cielo y destruya esa ciudad. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Muchas veces la iglesia no sabe de qué espíritu es. Cuando le cierra la puerta a ese Pedro que hay dentro de la iglesia. Hay iglesias donde a un Pedro de esos ni siquiera le hablan. Hay hermanos que ni siquiera le hablan. Hay hermanos que lo miran con desprecio, con menosprecio. ¿Y sabes qué están mostrando con eso? Están mostrando que están mal. Que están mal en su corazón. Están mostrando que su corazón tiene problemas. Están mostrando que no los está usando Dios. Están mostrando que la misericordia de Dios no está en ellos. Y recuerda que juicio sin misericordia se hará con aquel que hiciere juicio sin misericordia, dice la Escritura. Entonces, que esta palabra, hermanos, caiga sobre buena tierra. Que esta palabra la recibas en tu corazón y que recuerdes que no solamente fue Pedro el que negó a Jesús, que antes de él todos corrieron. Y así mismo, dentro de las iglesias, todos tenemos un problema, tenemos pecado, todos en algún momento hemos corrido, todos en algún momento hemos sido desnudados, todos en algún momento, de pronto, también ha habido en algún momento alguna vergüenza delante del Señor. Hay personas que van a la presencia de Dios, estando en la presencia de Dios, sienten el pecado en sí mismos y lloran y derraman lágrimas ahí, diciéndole al Señor que te amo, diciéndole al Señor con gratitud que gracias por perdonarme, porque sienten el pecado, porque se sienten indignos de estar en la presencia del Señor, o nos sentimos indignos de estar en la presencia del Señor. Por santo que sea el varón, el más usado de esta tierra, quien sea, delante del Señor tiene pecado, delante del Señor puede tener mancha, delante del Señor tiene algún defecto, tiene alguna falta delante del Señor. Pero muchas veces se levantan de ahí con los ojos hinchados de llorar y salen inmediatamente a tirarle piedra a Pedro. Salen inmediatamente de allí a señalar a Pedro. Salen inmediatamente de allí no a levantar a Pedro. Se les olvida de que allá sintieron que tenían pecado encima y se les olvida. Se vuelven personas duras, endurecidos contra los demás. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ese no es el proceder de Dios. Si fuera así, nadie sería salvo. Si ese fuera el proceder de Dios, nadie sería salvo. Y no estoy hablando de acolitar. Estoy hablando más bien de ayudar. Cuando Jesús dijo que Él no vino, dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Luego dijo que dice que los justos, que Él no vino donde justos, sino donde pecadores. Termina diciendo, a llevarlos al arrepentimiento. Eso es cierto, pero vino donde pecadores. Y Él sabía donde qué personas vino. Y Él sabía que Él los tenía que llevar poco a poco al arrepentimiento. Muchas veces a nosotros la iglesia se nos olvida esa clase de cosas y nos endurecemos contra los demás.
nos endurecemos contra los demás, nos endurecemos contra Pedro y mantenemos eso en la boca. ¿Quién pecó? Fue Pedro. Y nos dicen quién es el del adulterio, a ese que hay, ese hermano que hay en la esquina, a ese que se sienta allí en tal parte, ese es el del adulterio, ese que se sienta allí, ese es el de la fornicación. Facilito lo hacemos, señalamos a Pedro de esa manera, no sabiendo que en cualquier momento tú también has huido, no sabiendo que en cualquier momento tú también has sido avergonzado, avergonzada, también has salido huyendo porque tienes de pronto, simplemente estás vestido con una sábana encima. Simplemente has estado así. ¿Qué quiere Dios? Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos más sensibles y que permitamos que el Espíritu Santo verdaderamente nos ayude a sanar, a dar libertad a los cautivos. Como dice la Biblia en el Salmo 91. Que a eso nos llamó el Señor, el Espíritu Santo. La voluntad del Espíritu Santo es dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que nos permitamos que Él nos use de esa manera. Esa es la palabra, hermanos. Voy a darle gracias al Señor. Señor Jesús, yo te doy gracias, Dios del cielo, te pido perdón, Señor de gloria, por juzgar muchas veces, Señor, a nuestros hermanos, a los débiles, Señor, a los que han caído, Señor. Bendito Dios del cielo, por no permitir que tú nos uses, Señor. Yo te pido perdón, Señor del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor. Bendito Dios del cielo, a ser útiles en tus manos, Señor. A poner a un lado nuestro orgullo, a poner a un lado todo egoísmo, a quitar todo endurecimiento de corazón contra el hermano, Señor. Bendito Dios, te lo rogamos. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que tengan una feliz tarde, día, mañana, no sé, en el momento que vean este video. Dios los guarde, Dios los bendiga y hasta una próxima. Amén.